Vamos a dar inicio con la primera ponencia, que es del maestro Filiberto Cruz Sánchez, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El doctor Filiberto es historiador, periodista e investigador, profesor titular de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia y del Colegio Dominicano de Periodistas, presidente de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, licenciado en Historia, licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, maestría profesionalizante en Historia Dominicana y doctor en Historia de América. Autor y coautor de numerosos libros, ensayos, monografías y cientos de artículos de distintas índoles. Hoy nos va a hablar del tema la independencia de Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, 1804 a 1898. Buenos días, distinguidos historiadores, invitados especiales y personalidades que nos acompañan en estas segundas jornadas del Congreso Americano de la Libertad. Bueno, pues mi ponencia será breve, de apenas 20 minutos, para cumplir con el espacio de tiempo que nos han otorgado. Y el propósito de mi exposición es demostrar los hilos conducentes, los impactos en secuencia que hubo, primero con la Revolución de Saint-Domingue, que termina con la proclamación de la independencia de la colonia francesa el 1 de enero de 1804, el impacto de esta revolución en el Caribe, en toda la región del Caribe, pero muy especialmente en la parte española de la isla de Santo Domingo. Y luego vamos a ver rápidamente el proceso de la independencia dominicana que se inició en 1808, con la primera junta que se proclama cerca de Santo Domingo, y concluye en 1873, cuando fueron derrotados los planes anexionistas del presidente Báez, que negociaba en la sombra un acuerdo de anexión del territorio dominicano con el presidente de Estados Unidos, Ulises Grant. Entonces, este proceso de independencia dominicana, que reitero, va desde 1808 hasta 1873, termina con la llamada Revolución Restauradora, que es la verdadera guerra de independencia dominicana, no la de 1844, porque esto fue un acontecimiento separatista. Y la Revolución Restauradora a la vez tuvo un gran impacto en Cuba y en Puerto Rico. Más o menos ese es el trayecto de mi exposición. No creo que en 20 minutos lo pueda hacer, pero vamos a ver. Miren, la revolución que se llama haitiana, pero que yo no le llamo haitiana porque es la Revolución de Saint-Domingue, que es la colonia establecida por los franceses en la parte oeste de la isla que Colón llamó la Española, porque supuestamente tenía mucho parecido con la región de Castilla, sus vegas, su flora y su fauna, pero que muy pronto esa denominación entró en desuso, porque el puerto de Santo Domingo se convirtió en un puerto de partida, de entrada y partida de los barcos que van a conquistar los demás territorios de tierra firme o tierras continentales, y empezó a llamarse Santo Domingo. Y en los tratados internacionales que se firmaron desde el siglo XVI, el nombre de la isla no es la Española, no aparece ya en ningún documento histórico importante, sino Isla de Santo Domingo. Pero esta isla a la vez, a través de los años, empezó un proceso de división, cuando en 1640 unos aventureros franceses, encabezados por Monsieur Levasseur, invaden una islita adyacente, que en la isla está en el noroeste,
pero que con respecto a Haití cambia el ángulo y se ubica en el norte. Esa islita se llama La Tortuga, por su parecido al reptil homónimo. Desde La Tortuga, en 1640, empezó a implantarse la autoridad francesa, cuando ya la parte española y los dominicanos ya existían desde hacía casi 200 años. Lamentablemente el Caribe se convierte en un centro de disputa de las potencias europeas y poco a poco todas van tomando territorio, y así ya a principios del siglo XIX teníamos territorios ocupados por los ingleses, territorios ocupados por los franceses, por los españoles, por los holandeses y por la pequeña Dinamarca, que tuvo 3 islas orientales en el arco del Caribe. De manera que el Caribe se convierte en un espacio geopolítico de disputa de las grandes potencias europeas, a ver cuál de ellas se quedaba con la mayor cantidad de territorios. El Caribe es una zona muy compleja, es una zona que ocupa 2,7 millones de kilómetros cuadrados, está integrada por cientos de islas, islotes, y obviamente las 4 grandes islas son la cubana, la isla de Cuba, que tiene 110.000 kilómetros cuadrados, es la isla más grande de las Antillas, la isla de Santo Domingo, que ocupa aproximadamente 77.000 kilómetros cuadrados, seguida de la isla de Jamaica, que tiene 2 historias, la Jamaica española y la Jamaica inglesa, y el punto de inflexión es 1655, cuando los ingleses invaden la isla, dejó de ser española para convertirse en una isla dominada por los ingleses. Y la isla de Puerto Rico, que es la más pequeña, apenas 8 o 9 mil kilómetros cuadrados. Esas son las Antillas mayores. Entonces vienen las Antillas menores, que es un arco que va desde Trinidad al noroeste de Venezuela, forman una especie de arco continuo de pequeñas islas, cuya historia no me corresponde por ahora destacar, pero cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, los franceses habían ocupado 22.000 kilómetros cuadrados al oeste de la isla de Santo Domingo. Esta porción es la que denominamos en la historia dominicana el Saint-Domingue francés, para distinguirlo del Santo Domingo español. Entonces teníamos 2 colonias cuando estalló la Gran Revolución en Francia, la francesa y la española. ¿Qué ocurre? Que la francesa se había convertido en la colonia más rica del mundo, o una de las colonias más ricas del mundo, con cientos de ingenios produciendo azúcar, plantaciones de café, cacao, añil, tabaco, y su población era de unos 600.000 habitantes. Habían 3 clases sociales fundamentales: los grandes blancos, que eran los grandes propietarios. Existían la clase de los mulatos, que era el 5% de la población, pero que tenían el 30% de la riqueza. Los mulatos se originan en las plantaciones, porque los blancos franceses, cuando procreaban un hijo con una negra del servicio doméstico, surge el mulato, pero el francés, distinto al español, reconocía a sus hijos ilegales o ilegítimos y eran herederos de las propiedades de sus padres blancos, y así surgen las plantaciones de Saint-Domingue, una clase social mulata muy poderosa, que apenas constituían el 5% de la población, pero controlaban el 30% de la riqueza y el 25% de los esclavos. Y finalmente estaba la clase de los esclavos, que eran africanos recién llegados. El primer cargamento de negros a la parte francesa llegó en 1680. Lo llevó un traficante francés de apellido Ducos, y desde ese momento, 1680, empieza el poblamiento de los africanos en la parte oeste de la isla. Y fue durante el siglo XVII y el siglo XVIII un tráfico intenso, incesante, y por eso esta porción de la isla se pobló con más de 500.000 de esclavos de origen africanos, que eran el 87% de la población.
Entonces, en resumen, el 87% de la población eran esclavos de origen africanos. El 5% de la población eran mulatos y el 8% integrado por grandes y pequeños blancos, todos franceses, que era la clase dominante en Saint-Domingue. Al estallar la revolución en Francia, los mulatos acostumbraban, y siguen así mismo en el presente, enviar a sus hijos a estudiar a Francia. Y algunos de ellos fueron testigos del acontecimiento que estalló el 14 de julio de 1879 con la toma de la Bastilla en París. Y eso desencadena esta gran revolución, que es la revolución burguesa más radical de la historia de las revoluciones burguesas, la francesa. Y desde luego, cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo 1 se decía que todos los seres humanos nacen libres y son iguales, los mulatos que estudiaban en París empezaron a demandar también la libertad y la igualdad, porque los mulatos eran discriminados por los grandes blancos. Ellos demandaban sus derechos civiles y políticos, que no eran reconocidos aquí en la colonia por los grandes blancos, y eran, por tanto, también explotados por los grandes blancos, y empiezan a demandar igualdad política e igualdad civil. Entonces regresan dos líderes mulatos desde París, aquí a la colonia de Saint-Domingue, uno llamado Jean-Baptiste Chaban y el otro llamado Vicente Ogué, que son los que inician la revuelta por sus derechos. Pero esta revuelta de los mulatos no contó con el apoyo de los negros esclavos, porque ellos nunca se propusieron abolir la esclavitud. Nunca. Sería después del proceso que van a aligerar un poco esa postura. Entonces, el inicio de la gran revolución aquí en la colonia francesa es el 14 de agosto de 1791, cuando los líderes negros, muy desconocidos por cierto, entre ellos Boutman, que es el primer líder negro de la religión vudú, que llamó a los negros en la parte norte de la colonia, en lo que le llaman ahora Cabo Haitiano, la parte norte, que era la parte más poblada, porque allí existía la mayor cantidad de plantaciones e ingenios. Y ahí convocó a los negros a una ceremonia del vudú y llamó a la revolución, bajo la consigna de la libertad o la muerte. Y ahí estalló la segunda etapa de la revolución, que es la más larga y la más complicada, porque esta es una revolución muy larga y complicada. Así la podemos tipificar de entrada como una revolución larga, que duró 14 años, y muy complicada, que para un mejor análisis es preferible dividirla en periodos cortos o fases, por ejemplo, de 1791 hasta que se abolió la esclavitud en 1744, esa es una fase. Ahí hay un segundo líder que aparece, llamado Toussaint Louverture, que se pone al lado de los republicanos franceses y que los españoles de la parte española de la isla llaman traidor, porque en este momento este líder negro estaba peleando en la revolución a favor de los españoles, bajo una supuesta promesa de liberarlos tan pronto concluyeran los conflictos militares. Pero él inteligentemente se da cuenta que la revolución francesa está más cerca de sus ideales que de supuestas promesas de libertad por parte de los españoles, y se pasa del bando español al bando francés, y por eso el gobernador Sonthonax en febrero de 1794 eliminó la esclavitud. Y en ese momento entonces se produce la invasión inglesa. Los ingleses de Jamaica, que ya tenían más de un siglo en Jamaica, invaden el oeste, de la parte oeste a la vez. Entonces aquí se complica la situación, porque esta revolución o esta guerra se convierte en una guerra internacional, se convierte en una guerra por la independencia, en una guerra internacional, en una guerra racial de blanco contra negro, y se complica la situación con la invasión de los ingleses, porque aquí están participando Francia, por un lado, España en la frontera y los ingleses en el oeste, que han ocupado territorios.
Los mulatos, que es una clase social muy importante en este proceso, se alían a los ingleses de Jamaica en contra de la revolución. Pero finalmente Toussaint derrotó a los ingleses y derrotó a sus aliados mulatos, y en el año de 1798 proclamó un gobierno dirigido por él, pero adherido a Francia. Él no ha proclamado la independencia de su colonia, de la colonia, sino que ha establecido como una especie de gobierno autónomo, esperando, por supuesto, mejores circunstancias para proclamar realmente la independencia. Entonces, en 1798 tenemos en la parte oeste un gobierno dirigido por Toussaint. Este gobierno, a la vez, se propone unificar la isla, porque él dice que gobierna a nombre de Francia. Y en Francia los republicanos tenían un eslogan: Francia es una e indivisible, porque la Revolución Francesa originó la alianza de todas las dinastías, de todas las monarquías europeas, se van en contra de la Revolución de Francia. Y los franceses empiezan a decir, cuando quieren dividir a su país, Francia es una e indivisible. Ese concepto fue traído por los moños, por Toussaint, y él es que empieza a elaborar la teoría de que la isla es una e indivisible, un concepto geoestratégico muy equivocado, muy erróneo, que es el origen de los conflictos entre Dominicana y Haití, como veremos más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que Francia había invadido la parte norte de España, y los franceses y españoles negocian la retirada del ejército francés de España, y se firmó el Tratado de Basilea, julio 1795. Mediante este tratado, los ejércitos invasores franceses se retiran del norte de España a cambio de que la isla de Santo Domingo le sea cedida a Francia completamente. O sea, toda la parte este de la isla pasa a ser también propiedad jurídica de los franceses. Y desde luego que Toussaint dice, bueno, pero como la isla entera es de Francia y yo gobierno aquí a nombre de Francia, aunque no acepto órdenes de los franceses, ¿qué le parece si yo invado la parte este de la isla para que me entreguen a mí? Y ahí se arma un conflicto entre las autoridades españolas de Santo Domingo, que dicen, no, la parte española de la isla se la vamos a entregar a la autoridad francesa, no a ti, a Toussaint, al líder negro, no a ti. Entonces ahí viene un conflicto muy complicado. Esto se resuelve con la invasión napoleónica a la isla en 1802. Napoleón Bonaparte, que soñaba con establecer un imperio mundial, quiere primero recuperar la isla de Santo Domingo, que es de Francia por completo, como base operativa para establecer un gran imperio en América y tal vez del mundo. El sueño de Napoleón Bonaparte. Al invadir la isla por los cuatro costados, obviamente estableció regimientos en los puertos militares más importantes de la isla. Y desde luego, aquí cambia el contenido de la revolución en Saint-Domingue. A partir de este momento, los líderes negros y los líderes mulatos se unen como un solo hombre y deciden formar un frente común para combatir a los invasores franceses, que fueron derrotados humillantemente en Santo Domingo. Humillantemente, una derrota de más de 60.000, porque hubo un soldado francés llamado Lemonnier de la Fosse, que escribió después sus memorias, que dice que el ejército francés perdió allá en Santo Domingo 58.000 soldados, y Francia fue la gran derrotada. Así que los líderes negros y mulatos unidos proclaman el 1 de enero de 1804 esta independencia y proclaman la República de Haití. Haití es el nombre original de la isla, según el vocablo taíno de los primeros habitantes que poblaron nuestro espacio insular. Los taínos llamaban Haití
a la isla, que significa tierra montañosa, y estaban en lo cierto porque este topónimo es el resultado de que ellos observaron de que las montañas más elevadas de las Antillas están en la isla de Santo Domingo, con casi 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. Haití, ese es el nombre que le ponen a la República de Haití. Pero los primeros gobernantes franceses, haitianos, ya nace la República y ahora sí podemos hablar de Haití, tienen como meta unificar la isla. Entonces estos primeros presidentes sí que causaron problemas en la parte este de la isla. El primer presidente de Haití, Jean-Jacques Dessalines, luego viene, Haití se divide en dos porque lo fusilaron en dos estados, el estado del sur, el estado del norte. Pero de todas maneras, porque no me estoy extendiendo demasiado, esto fue una revolución de un gran impacto. Hubo un impacto en la... Correcto. Un impacto en la parte este de Santo Domingo. La revolución tuvo su impacto también en la costa caribeña de Venezuela, en Jamaica, en Puerto Rico. Y desde luego los esclavos de estas zonas aledañas empezaron a decir, pero si ellos triunfaron, nosotros también podemos triunfar. Y por eso hay un registro de insurrecciones en Coro, en Venezuela, y en otros sitios de la costa caribeña hay registros de levantamientos armados de negros que querían emular a sus camaradas de Saint Domingue. De manera que a partir de este momento podemos ver el impacto de la revolución. Hubo varias invasiones militares de los primeros gobernantes haitianos a la parte española de la isla. En 1801 hubo una, ahí se eliminó la esclavitud por primera vez en Santo Domingo. En 1805 hubo otra por el presidente Dessalines. En 1822 se produjo la ocupación militar, que duró 22 años. Esta separación, esta ocupación duró hasta 1844, cuando se proclama la separación de la parte este de la parte oeste. Entonces, en la historia dominicana tenemos, rápidamente, por favor, denme un par de minutos más, tenemos los siguientes acontecimientos. La lucha por la independencia dominicana empezó en 1808, no en 1844. Eso es parte del proceso. Esto es un proceso que se inicia en 1808 y termina en 1873, cuando cuajó la idea del nacionalismo dominicano, se afincó la idea. Entonces, tenemos que el primer intento de independencia dominicana está en la Junta de Bondillo, 1808, cuando el juntismo latinoamericano empezaba también por todo el juntismo, ¿verdad? Ahí hay dos tendencias históricas. Una que proclamaba la independencia, dirigida por Ciriaco Ramírez, y otra que quiere volver a la monarquía española, del monarca español que está preso, ¿verdad? Dirigido por Juan Sánchez Ramírez. Obviamente el sector oligárquico de Juan Sánchez Ramírez era el predominante y ese es el que gana en esa asamblea. Pero esa es la primera reunión histórica de República. Esa es la primera reunión que inaugura la historia política dominicana. Nunca antes se registró en nuestra historia una reunión, una asamblea nacional, porque en esa asamblea vinieron 32 representantes de todas las comunidades dominicanas. Y ese es el inicio de la lucha independentista del pueblo dominicano. Siguió con la proclamación de la independencia efímera, que el compañero la esbozó ayer, rápidamente. Continúa con la separación de 1844, con la separación. Pero después de la separación vuelven las dos tendencias, la tendencia anexionista o proteccionista y la tendencia independentista. La tendencia anexionista se impone, casi siempre se imponía. Y por eso llevan a cabo la anexión del país a España en 1861. Aquí se produce la Revolución Restauradora, que es la auténtica guerra de independencia del pueblo dominicano. Podríamos explicarle largamente por qué. Y cuando termina esta revolución de independencia en 1865, se retira el ejército español. Y muchos dominicanos, que eran militares, que pelearon en esta revolución, se van con los cubanos, con los españoles hacia Cuba. ¿Cuál fue el impacto de esta revolución dominicana? Bueno, los puertorriqueños y los cubanos empezaron a decir, si los dominicanos derrotaron a los españoles en una guerra de guerrilla bien larga, que duró 2 años, nosotros también podemos. Y por eso, muy pronto, los patriotas puertorriqueños fueron los primeros
en el Grito de Lares del mes de septiembre de 1868, el Grito de Lares, que se da en la montaña en el centro de Puerto Rico y cuyo gestor lo fue el patriota, el padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betance, que era médico, estudiado en París. Y Ramón Emeterio Betance, a la vez, es el que concibe la idea de que todas las Antillas deben confederarse. Debe existir la Confederación de las Antillas, incluyendo Haití, que aunque no era hispánica, era francófila, pero no importa, había que incluir en la Confederación. Ahí nace por primera vez la idea de la Confederación Antillana, elaborada por Ramón Emeterio Betance, un gran patriota dominicano, puertorriqueño. Y el mes de octubre siguiente estalló el Grito de Yara en Cuba, y aquí se inicia la lucha por la independencia cubana, que duró 30 años de lucha. Se inició en 1868 y termina con la invasión norteamericana de 1898, con la guerra hispanoamericana. Hubo 3 guerras de independencia en Cuba, todas fracasaron. La guerra grande de los 10 años, 1868, 1878, que termina con el Pacto de San Juan en Cuba. La guerra chiquita, 79-80, en la que Carlito García, el general, también es derrotado. Y la guerra necesaria, según José Martí, que estalló en 1895. Pero los patriotas cubanos divididos, España manipulando por un lado y el presidente McKinley de los Estados Unidos esperando el momento adecuado para invadir. Ellos enviaron el acorazado Maine al puerto de La Habana. Se dice que ellos mismos lo explotaron, el puerto, el barco. Es una práctica tradicional de Estados Unidos, este tipo de provocaciones. Yo soy historiador y a mí que nadie me venga con cuentos, porque me las sé enterita de todas las cosas que han hecho. Y el barco Maine, según el New York Times, porque tengo el reportaje, fue explotado a propósito para justificar la declaratoria de guerra contra España. Y así España fue derrotada y los patriotas cubanos también fueron derrotados. Todos fueron derrotados en 1898. Ahí termina lamentablemente este episodio de la historia cubana, que no pudo lograr su independencia a pesar de los grandes intentos que hubo. Muchas gracias por su atención, pero imagínense.